Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Condimentos para el Alma, desde aquí, desde el Teatro Mauri, en la región de Valparaíso, en la sala SCD, en colaboración con ellos para difundir la música nacional. También transmitiendo por nuestro canal de televisión y también por la radio de la Cámara de Diputados. Hoy día vamos a conocer a un destacado charanguista de la región de Valparaíso, es profesor de música, está en varios proyectos, ya tiene 2 discos editados, La Huella del Oro y Enlazador de Mundos. Así que vamos a conocer la historia de Camilo Gómez. Bienvenido. Muchas gracias. Preguntarte acerca de tu historia en la música, cuéntanos cómo surge este interés por el charango principalmente, comienzas autodidacta, después ya entras a estudiar a la Universidad Católica de Valparaíso. Cuéntanos más de tu historia. Sí, me gusta decir que el charango me eligió, más que yo lo elegí, porque en realidad fue así. Yo tenía una inquietud musical, tenía búsqueda desde niño y muchas frustraciones también, porque tuve en un momento una educación un poco castradora con la música en ciertos espacios. Entonces el charango llegó de una manera muy mágica y cuando llegó a mis manos sentí que iba a ser un instrumento que me iba a acompañar por mucho tiempo o que al menos me iba a ayudar a expresar algo que no había podido expresar hasta ese momento. Y eso fue como más o menos como a los 11, 12 años y de ahí ya no lo solté más. Empezaste bien chico, ¿y cómo aprendiste ahí? ¿Cómo llegó primero a tus manos este instrumento? Mi papá es profesor también y mi mamá igual. Por ahí por un proyecto que se había ganado le quedaron debiendo unas plata y le pagaron con instrumentos, una casa de música, le pagó con instrumentos un dinero que estaba deudado y entre eso venía un charango. Así que el charango llegó a la casa y estaba súper desafinado, en esa época no existían muchos tutoriales en internet, hoy día es muy fácil acceder a eso. En ese entonces no mucho, salvo tenía la referencia de haber escuchado Inti Illimani, Héctor Soto, referentes del charango desde vinilo, desde cassette, desde CD. Y ahí me fui construyendo un imaginario hasta que busqué cómo afinarlo y ahí empecé 1 año y medio más o menos autodidacta y después ya pude conocer a mi primer profesor. ¿Y estudiaste guitarra y charango con el maestro Rioseco? Exactamente, con el maestro Antonio Rioseco estudié charango, que él me dio como la estructura como más técnica para poder abordar el instrumento y estudié 1 año también guitarra clásica que me permitió ir como darle ese cuerpo desde lo técnico, pero el charango siempre me tiraba, así que de ahí me quedé. Sí. Bueno, y en cuanto eliges esta profesión, de dedicarte a la música, estudiar pedagogía en música, ¿fue muy difícil en tu casa poder dedicarte a este camino o no tuviste problema en eso? No, para nada. Mis padres siempre me han apoyado en todo lo que yo he elegido, incluyendo la música. Y el escoger la pedagogía no fue para nada difícil, creo que lo traía en la sangre y ese ha sido también mi sello a lo largo de este tiempo, creo, en que he habitado la música de una manera profesional, buscando también abrir nuevos espacios desde el instrumento, pero también desde la pedagogía y desde mi quehacer como educador, que es algo que me apasiona igualmente como estar arriba de un escenario. Entonces siento que eso fue perfecto en su momento, esa combinación. Bueno, y participas en otros proyectos, haciendo la composición para una compañía de teatro, Teatro Imaginario, que ya ahora no sigue, pero estuviste en eso, en un grupo también rock, jazz, Septelar. Cuéntanos esas experiencias igualmente. Sí, a pesar de que yo en el charango entré en un mundo más o menos tradicional, porque el año 2007 viajé a Bolivia a un encuentro y ahí siento que consagré mi inicio en el charango. Yo siempre he sido bien inquieto y bien abierto, buscando con el charango expresar lo que necesito expresar. Y desde ahí llegué a trabajar en estos proyectos en donde el charango no solamente era solista, porque también toco el charango de manera solista, sino que estaba al servicio de otro lenguaje y eso a mí creo que me abrió mucho para nutrir mi propio lenguaje. El no ser siempre un protagonista con el instrumento, sino que también poder tomar el charango y colocarlo en otro espacio. Y así fue como trabajé en Septelar y que ahí incursionamos el jazz, fusión, rock, ya le puse pedalera al charango, empezamos a transformar las cosas, tuve que ponerle cápsula, a ver cómo sonar en una banda, una serie de cosas. Y con el teatro lo mismo, o sea, se puso al servicio de
de los montajes que fuimos realizando y después ya, bueno, con el tiempo fue cambiando y me pude abrir a otros instrumentos y todo. Pero creo que esa fue la primera entrada. Cuando estabas estudiando participaste en la Orquesta Andina de la Universidad Católica, estuviste en varios conciertos con destacados, con Elizabeth Morris, con Freddy Torrealba y después también has interpretado como charango solista. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Sí, bueno, la orquesta para mí fue una escuela de la cual tengo mucha gratitud porque me dio ese empuje para desarrollar también el instrumento, para poder pararme arriba de un escenario. Y claro, con la orquesta realizamos giras, hicimos muchas cosas importantes, grabar discos, grabamos un DVD. Y desde ahí yo de a poquito fui como entrando en el tema de ser solista. Como anécdota cuento, como Freddy Torrealba es como un padrino para mí en el tema del charango, yo le tengo mucho cariño. Él también tocó con la Orquesta Andina y tocábamos un tema de él que era Puelche. Entonces, como el que venía a bordo, digamos, cuando él no estaba era yo y tenía que tocar el Puelche. Y esas fueron las primeras veces que me paré como yo y la orquesta de manera solista. Y eso también me dio la fuerza para decir, ok, puedo hacer esto desde otro lugar y poder desarrollar lo que después fue La Huella del Oro. De hecho, coincide en que yo empiezo a dejar la Orquesta Andina y me gano mi primer fondo de cultura para poder realizar La Huella del Oro. Así que fue como un empujón para poder realizar todo ese proceso que vino. Y como charango solistas también has tocado, no sé, con Ángel Parra Trío, con Chenquinilo. ¿Cómo fueron esos conciertos? Sí, esa relación la guardo también como las primeras certezas que tuve con respecto a la música, porque lo hice cuando estaba en cuarto medio. Entonces fue un momento en que, claro, compartí escenario y recibir el feedback de ellos porque había tocado antes y como, oye, dale, oye, qué bueno lo que estáis haciendo. Fue un momento muy clave para mí y esos empujoncitos para sentir que podía hacer algo más con el instrumento y con la música. Fueron un incentivo en ese minuto. Claro, sí, sí. Bueno, y La Huella del Oro, que es tu primer disco, es del año 2014. Como decías, te ganas este fondo para poder hacer este disco. Ahí está el charango más andino, ¿sí? Cuéntanos cómo se da, grabas con más músicos este disco, cómo se fue generando. Sí, grabo con más músicos, sin embargo, corresponde más a mi etapa más solista, pero también más íntima con el instrumento. Y eso también fue un viaje, porque yo he sentido que mi relación con el charango, a pesar de que ha sido pública o bien expuesta, por otro lado es muy íntima, es muy personal, se conecta con cosas muy, muy íntimas de mí. Y ese proceso de mostrar fue también un trabajo. Entonces, al principio, claro, me acompañaban otros músicos como Dante Scorza, un gran guitarrista de aquí de la región, que me ayudó también a generar un lenguaje con el instrumento en términos de dúo y poder agregar otras cosas como Tomás en los vientos. Con Tomás Carrasco. Entonces fue la primera vez que empecé como a enlazar y a conectar desde mi quehacer, porque yo compongo solo para el instrumento y después le empiezo a agregar otras cosas y poder abrir ese espacio. Entonces ese disco es bastante silencioso, es como más íntimo y también guarda ese silencio que siento que tiene el desierto, que tiene el altiplano, que tiene el norte, que siento que viene desde ahí también, esa intimidad como sobrecogedora que si uno la toma a su favor puede ser una tremenda expansión y una tremenda apertura en espacios que son como más íntimos, pero que cuando uno lo comparte también puede ser enriquecedor. Y siento que en La Huella del Oro está eso, está mi primer decir con respecto a esa verdad que yo estaba buscando y que quería abrir también con la música. Y como un viaje a la introspección tuya, pero sí, que finalmente sale. Bueno, ¿y cómo te fue con ese disco? ¿Cómo fue la difusión? Hay un videoclip que ustedes grabaron, no sé en qué parte, sí, que sales con más músicos ahí. Claro, ahí quise ser como un poco a altura de Machu Picchu, pero chiquitito, claro. Y grabamos ahí en Jahuel, en unos petroglifos que están así muy, muy abandonados, la verdad. Y aquí en la región, en Aconcagua, yo sentía que tenía que ser acá. En un momento tenía unos bolones de irme muy lejos, pero dije, no, vamos a hacerlo acá, en la región y en Aconcagua hay cosas preciosas. Y lo grabamos ahí. Y ese disco fue en realidad mi pasaporte y no sé, como la punta de flecha para poder entrar y ser un eslabón en el instrumento, que es algo que yo jamás me habría imaginado que iba a poder suceder. Entonces también con esa búsqueda como honesta, como no tan pretenciosa, de querer como instalarme en el charango, siento que La Huella del Oro me sorprendió y me colocó en ese lugar de abrir otro espacio para el charango, tomando las raíces y tomando todo lo que ya estaba sucediendo, pero abrir otros espacios.
conociendo la música de Camilo Gómez. Escuchábamos parte del primer disco, La Huella del Oro. Seguimos conversando acerca de cómo se transmite la enseñanza de este instrumento, porque hay varias generaciones muy antiguas, Héctor Soto, Freito Realba. ¿Cómo se da esta conexión con los nuevos talentos, digámoslo así? La transmisión del charango es como un linaje, como de maestro en maestro, y eso es maravilloso porque todavía se puede percibir y palpar. O sea, tenemos a Héctor Soto, que está en Santiago, súper activo, acaba de sacar un nuevo método y él es el primer solista en charango de Chile. Toda esa generación, yo le guardo mucha gratitud y creo que mi generación también, porque fueron muy generosos con nosotros. Todos nos han apoyado, nos han invitado a conciertos, a compartir espacios, a compartir con ellos en festivales. Entonces siento que el charango es como una familia. Entonces esa transmisión ha sido como beber de vertientes, tomar como frutos de árboles más viejos y compartir en esa sombra también que se da ahí, ocupando esta como metáfora. Entonces la enseñanza ha sido, yo creo que más desde ahí. Porque academia y institucionalidad, digamos, no existe todavía. Se han hecho intentos de que el conservatorio tenga cátedras de charango. En la misma universidad yo también trabajé haciendo talleres, formando a profesionales de la educación, pero nada de eso ha podido entrar. Y yo creo, en un momento me generaba algo, pero hoy día creo que ha sido una protección, porque la academia también está en una enfermedad, viene saliendo de una neurosis, de toda una era patriarcal que ha sido aniquilante en ciertos aspectos con respecto a cosas muy esenciales, y siento que el charango se ha salvado un poco de eso. Como que coarta un poco la creatividad. Ha coartado, claro, las formaciones, claro, han ido hacia otros rumbos, y siento que el charango se ha salvado un poco de eso. Entonces la transmisión hoy día está desde ahí, está desde buscar al maestro, al profesor particular, de escuchar los discos, de ir donde Héctor Soto, conversar con él, de ir donde Freito Realba y pedirle que te explique algo. Está como más desde ahí. Eso es hoy día, a pesar de que hay un método que es maravilloso que hizo Italo Pedrotti con Horacio Durán, que es el primer método en Chile que se hace con notación tradicional y todo, y creo que es muy valioso, pero aún así sigue siendo la otra manera, y creo que está bonito eso igual. Bueno, y hay varios, ¿cómo ves el arraigo popular del charango? Hay varios bueno, hay un festival de charangos que se ha hecho en varias regiones de nuestro país, igual va mucho público. ¿Cómo lo ves con el enganche con las personas? Sí, yo creo que va increciendo, como se dice musicalmente, por varios motivos. Una, porque habemos nuevas generaciones que estamos generando discos, nuevos materiales, etcétera, y también porque está en esta instancia. Nosotros mismos con Charangos del Puerto hemos hecho ya varias versiones de este festival. En Santiago está Encuentro Charango y otras hierbas, de unos amigos que mantienen también un festival hace ya creo 6 años. Yo he tocado ahí como en 2 o 3 versiones. Y hay un espacio hay una militancia, se podría decir, con darle ese espacio al charango y ver que en la ciudad donde se haga llegan 10 charanguistas con propuestas diferentes, maravillosas, y la gente va a ver y sale gratamente sorprendida. Como decir, uy, yo pensaba que el charango era, no sé, escuchar a Yapu y a Roberto Márquez acompañando, que es maravilloso, pero no sabía que a lo mejor alguien se podía parar adelante con un charango solo y decir cosas. Todavía está ese proceso como educativo, se podría decir. Yo creo que estas instancias están abriendo esos caminos. Abriendo este tema de la composición en charango y con distintas propuestas, claro, incluyendo no solo lo andino, igualmente. Exactamente, sí. Quiero preguntarte ahora del segundo disco, El Hacedor de Mundos, que es del 2018. Pasaron unos años y cambió también la propuesta. Antes estaba más el charango andino, ahora hay un charango internacional, fretless, y es más música del mundo, una conexión ahí con música afroperuana, con música de la India, con jazz. Cuéntame más de esta propuesta musical. Bueno, El Hacedor de Mundos, como dice su nombre, reúne una serie de búsquedas que yo también tenía, también logrado después de un viaje a India que hice el año pasado, donde estudié música tradicional, donde realicé también otras prácticas espirituales, meditación, y de allá me traje en mi equipaje harto sonido, harta música, y también está presente todas estas otras inquietudes que tienen que ver con lo latinoamericano, siento yo, como situarme desde una música del mundo o latinoamericana que es desde acá. Sin ánimos de abanderarse con nada, sino que también desde mi historia personal. A mí siempre me gustó la música afroperuana, siempre he tocado cajón, nunca lo había tocado públicamente, y en este disco grabé un cajón, lo toco en vivo, me di ciertos permisos. Entonces ya no solo toco el charango, toco guitarra, canto, etc. Y el charango fretless siento que es como la mascota, el niño símbolo de este disco, porque el haber sacado los trastes,
para explicar rápidamente estas divisiones que tienen los instrumentos como la guitarra, nos acercan hacia otras sonoridades, hacia otros instrumentos como el oud turco, bueno, también es árabe, el mismo violín indio que tiene ciertos ornamentos. Abre otro mundo de posibilidades que, en conjunto a esta afinación que tiene este instrumento, que es casi igual a la del charango, salvo por algunas pequeñas diferencias, y con otro registro un poco más grave, nos acerca hacia esas sonoridades, pero sigue siendo charango igual, no ha dejado de ser charango. Entonces, de hecho, hay un tema en La Sabor del Mundo que se llama Andes, en donde yo fusioné Andes con el Ganges, que es un río que tuve la oportunidad de ver mucho tiempo allá. Y siento que también está conectando eso, como los Himalaya con los Andes, el Ganges con la Concagua, es una conexión interna, pero esa como poesía que surge a partir de eso siento que es muy verdad también. En un tiempo en que nos estamos encontrando en cosas más esenciales, en que estamos teniendo la posibilidad de escuchar en Spotify o en YouTube a un artista que está al otro lado del planeta y vibrar con eso. Reconocernos en esa globalidad siento que es el camino que está ahora y está bonito. Es una invitación, al oyente para que descubra la música de Oriente, igualmente en este disco. Sí, también. ¿Y este instrumento, de dónde surge, este charango fretless? Bueno, yo hace mucho tiempo tenía la inquietud de fusionar instrumentos de otras tradiciones, entre eso el sarod, que también es un instrumento fretless y es de la India. Y en eso no concreté nunca un prototipo, y Roberto Hernández, que es un luthier chileno, hace este instrumento por probar. Y me dijo, toma, llévatelo para la casa, yo sé que tú tienes alguna resonancia con otras músicas, creo que puede pasar algo acá. Y el mismo día que él me lo pasó, llegué a la casa, lo afiné y salió Yayeray, que ya lo van a poder escuchar de una. Así como pum, dije, fue como esto es lo que estaba esperando, lo que estaba buscando. Entonces ahí se me abrió un espacio para la composición, para volver a estudiar también, porque yo estaba acostumbrado a los instrumentos que están afinados, digamos. Y esto es un proceso de afinarse, es volver a estudiar, y para mí fue muy, muy enriquecedor. Fue un descubrimiento en ese sentido. Y cuando lo presentas el disco en vivo, participan hasta quinteto, ¿no? ¿Te acompaña? Sí, es otro aspecto importante, que yo en este viaje de ir como de solista, este es un trabajo totalmente de ensamble, donde me acompañó una banda maravillosa, que son unos hermanos que me apoyaron, y muchas de las composiciones yo tenía ideas y fueron terminadas en taller, de manera colectiva con ellos. Entonces siento que también es ese espacio que yo abrí para el ensamble, para lo colectivo, que también en La Sabor del Mundo creo que va reflejando eso, como el arquetipo de la muerte, ¿cierto?, en el Tzolk'in maya, pero es morir no a desaparecer, sino que morir a las divisiones que tengo yo con los otros, con los otros. Para mí personalmente fue así, fue como morir a ese mundo tan solo y empezar a habitar, también componer con los otros y construir. ¿Y participaron músicos de la India, músicos de Armenia, de España? Sí. ¿Cómo participaron? ¿En la grabación? Participaron en la grabación, y con algunos de ellos tuve la oportunidad de conocerlos antes, los otros grabaron allá, grabaron acá, fueron una mezcla. Una mezcla, sí, que fue muy desafiante en términos de producción con los tiempos que tenía, pero se pudo lograr. Y claro, estaba Kagi Kasparian, que es un maestro del duduk armenio que vive en Argentina, entonces nosotros también lo trajimos a Chile, estuvo en Valparaíso, fue maravilloso. Y él tiene una conexión con su instrumento y con la cultura armenia maravillosa. Y así cada personaje que está ahí tiene como trae un mundo, que lo entrega en La Sabor de Mundos también. Sukhdev Mishra, que es el violinista que graba en Andes, él vive en Varanasi, que es una ciudad icónica en India, y él es un maestro del violín allá muy, muy respetado. Y yo tuve el honor de poder contar con su participación. Y el otro violín también lo graba Joan Gerard, que él es catalán y lo conocimos aquí en Chile, pero él tiene un quehacer en el teatro, tiene otro mundo, y ellos pudieron colocar sus ingredientes ahí. O sea, es un trabajo con bastante dedicación, sí. Bastante tiempo les tomó, imagino, grabarlo. Sí. Y contó con el fondo de la música igualmente. Sí, que permitió también desarrollar este proyecto. Exacto.
esta conversación con Camilo Gómez, que estaba interpretando Yay Yaray, parte de este disco Enlazador de Mundos, que lanzaste el 2018 y que este año ha tenido difusión. ¿Cómo ha sido la recepción del público? ¿Están las plataformas digitales? ¿Cómo ha sido Enlazador de Mundos en ese sentido? Ha sido bien bendecido, siento yo. He tenido varios hitos, mostrarlo en festivales. La primera vez que mostré el Enlazador de Mundos fuera del lanzamiento aquí en Valparaíso fue en un festival en Santiago y tocamos con orquesta. Es un material que ya está pronto a salir y fue con todo, con bombo y platillo, así que fue bien recibido. Y ahora también, claro, con la apertura a todas las plataformas, se libera el Enlazador de Mundos y nos vamos a este pequeño cierre por un rato para recargar energía y poder nutrirnos de otras vertientes también, y siento que ha sido súper lindo el proceso, a pesar de que en términos de cantidad de conciertos no ha sido tanto, pero cada uno de los hitos fue muy importante para la banda, para nosotros, para también siento el público y las experiencias que se generaron. Así que desde ahí, desde mis propias metas, siento que está cumplido. Está cumplido. Preguntarte acerca de los instrumentistas de acá de la región de Valparaíso. Hay varios representantes que son amigos tuyos, han creado un colectivo que se llama La Grieta y que se generan sus propios espacios para presentar esta música que es quizás diferente, no es tan popular, pero que tiene igual arraigo en el público. Sí, eso ha sido también una militancia, estoy ocupando hasta la palabra militancia ahora, para darle fuerzas a esa idea de reivindicar estos espacios que tienen que ver, por ejemplo, con la música instrumental. Nosotros en el colectivo no tenemos trovadores, no porque no queremos que entren, sino que porque el colectivo naturalmente nació así, porque de repente nos veíamos nosotros medio como vagando, no encontrando lugares, y de repente dijimos, oye, pero hagamos un festival de la música que queremos hacer nosotros mismos acá en Valparaíso, y así surge Arras de Cielo, que ya va en su cuarta versión. Ahora contamos con financiamiento del Fondo de Cultura, así que también pudo crecer y siento que va a seguir creciendo, y tiene este enlace latinoamericano local en donde se honran estas músicas que tienen que ver con la identidad latinoamericana, con las músicas instrumentales y con estos lugares como de globalidad que te mencionaba antes, que no necesariamente es el world music, pero sí tiene que ver con integrar otros lenguajes de una manera más desprejuiciada. Y ahí nace el colectivo La Grieta, que naturalmente ya éramos varias bandas, varios amigos, compañeros de generación, compañeros de escuelas de música, y eso se aglutina, y ese mismo trabajo que ya se venía realizando en realidad le dimos un nombre. Y en eso estamos generando hartas cosas. Igualmente son como una hermandad, porque participan los músicos en un proyecto de otro, exacto, después ellos en el tuyo y así. Sí, ahí está Tomás Carrasco, Daniela Aspillaga, Antonio Monasterio. ¿Quién más se me va ahí? Sí, Antonio Monasterio, Daniela Aspillaga, Fabián Villalobos, eso principalmente. Así sí, que bueno, ha sido un espacio que se han ganado, y a la vez de ese festival igual generan otras sesiones en espacios más reducidos igualmente durante todo el año, ¿no? Sí, buscamos tener actividad y conciertos durante el año, y también tomar oportunidades, por ejemplo, Gagui Gasparian, que es el maestro armenio que grabó en el disco, a través de la organización del colectivo también pudimos traerlo, hacer un concierto con él. Entonces también es como un equipo que, si necesita un brazo para hacer algo, lo realiza. Quizás no hemos sido tan sistemáticos en tener ciclos periódicos, pero sí tenemos esa inquietud de que hay una oportunidad de poder realizar algo, lo hacemos y buscamos abrir esos espacios también. ¿Y la gestión cultural la hacen entre todos o está alguien más dedicado a eso? ¿Quizás alguien más dedicado a las redes sociales? La hacemos entre todos y nos hemos ido capacitando de a poquito en esta autogestión, pero también trabajamos con el sello Mezcalina, que es un sello que está haciendo otro trabajo súper importante acá en Valparaíso, de generación de nuevos discos, de promocionar bandas, de moverlas. Toño Monasterio se mueve también con el sello Mezcalina, y ahí está Matías Saldía, que es como también parte de esta generación, y nos colaboramos. De hecho, Arras de Cielo es en coproducción con el sello Mezcalina. Preguntarte acerca de otros proyectos que tú tienes. Dices que ahora estás cerrando este ciclo de Enlazador de Mundos. Estás dedicado a la educación y a la música como medio terapéutico. Cuéntanos más de dónde está enfocado ahora este aspecto en lo educativo. Sí, esa otra área que siempre me ha acompañado, quizás no tan pública como la música, y ahora siento el llamado de profundizar en ello, y tiene que ver con la educación emocional, de poner la música, las artes al servicio de
del desarrollo personal y he tenido la oportunidad de trabajar en rangos etarios diversos, en CESFAM, colegio, con Junji, y ese trabajo en este momento estoy buscando desarrollarlo más, profundizarlo, y tiene que ver también con mis búsquedas espirituales por otra parte, y tiene que ver con abrir esos espacios en la educación, que es un anhelo que yo traigo también además de la música. Y en algún momento trabajé en colegio, estuve en el sistema, salí del sistema y hoy día trabajo de manera más independiente haciendo intervenciones desde este lugar. Y ahí está el viaje. Son proyectos concursables estos, ¿sí? Entre proyectos concursables y también de manera de consultoría, trabajando con las instituciones en programas que vayan en pos del desarrollo o de los cuerpos docentes o de los trabajadores, trabajando la meditación, el mindfulness, y también en mi caso colocando la música al servicio de la conexión grupal, del trabajo de comunicación entre pares. No es solo con los niños, sino también con docentes y trabajadores. Exacto. De distintas instituciones. Sí, es un trabajo transversal. Bueno, y con los niños, ¿cómo fue esta experiencia de trabajar con ellos? Ahí, no sé, ¿es más la música, es más meditación, más yoga? ¿Qué? Yo siento que es enlazador de mundos, se enlazan y se hace una fusión que también en mi sello siento, y siento que los niños en realidad están en otra etapa. Es como nosotros como adultos nos estamos transformando para cuidar el tesoro que son. No sé si hay que transformar mucho a los niños. En realidad yo siento que hoy día el trabajo más así como pirquinero, entrar así como a picar, se podría decir, está en la educación. Está en trabajar con los profesores, está en trabajar con que los adultos vuelvan a ser niños, más que los niños se puedan convertir o evitar que sean algo cuando adultos. Yo siento que ahí está más el trabajo. Entonces cuando trabajo con niños, en realidad yo siento que más aprendo de ellos que lo que ellos pueden aprender de mí. ¿Y qué te parece esta reducción de las horas de música, que ahora son más bien taller, y se ha quitado esto de las mallas curriculares y se pretende hacer lo mismo con educación física y otras? Sí, es alarmante, muy preocupante, y nos llama a ocupar más los espacios de estos otros espacios que no han estado considerados dentro de la educación. Y en algún momento me preocupaba, pero hoy día me siento muy tranquilo porque así como estoy trabajando yo en estos espacios, en abrir estos espacios, veo muchos emprendimientos, muchas otras personas que están despertando, gente que está trabajando, que se está formando en otras cosas, gente que está haciendo crisis en el sistema y están saliendo para darse cuenta que en realidad no están abandonando su vocación de ser educador, de ser profesor, sino que se están dando cuenta que el sistema es el que está enfermo y que está en una decadencia. Entonces yo siento que ese tipo de medidas son los últimos aletazos de una era que ya se está quedando atrás. Prefiero verlo así y tomar fuerza para poder generar, plantar otra semilla y no quedarse en eso. Sin embargo, hay que seguir ocupando los espacios. Claro, hay estas nuevas escuelas, como escuelas feliz que le llaman, que en una casa al final hacen la misma enseñanza que en un colegio, y otros proyectos más que están surgiendo. Por ejemplo, sí. Bueno, ya se nos acaba este espacio, así que si nos puedes recordar las redes sociales de Camilo Gómez y no sé, ¿dónde está tu música? ¿En qué plataformas digitales? Sí, la música, bueno, La Huella del Oro está completo en YouTube. Próximamente va a estar en Spotify, YouTube y todas las otras plataformas, pero Enlazador del Mundo ya está completo, en las últimas que mencioné. Me pueden seguir en Instagram, creo que ahí estoy publicando más toda la gama de actividades que estoy realizando, y en el Facebook también, sí. ¿Y el Colectivo La Grieta tiene también? Colectivo La Grieta también tiene redes, tiene ¿no? Facebook, tiene Instagram, claro. Colectivo La Grieta, ahí lo encuentran, ya me encuentran como Camilo Gómez. Igualmente. Y el festival también, sí. Arras de Cielo. Arras de Cielo. Bueno, muchas gracias Camilo Gómez por venir a Condimentos para el Alma desde aquí, desde el Teatro Mauri. Te damos las gracias por venir. Gracias, y nos vamos a despedir con un tema en vivo con Enlazador de Mundos justamente. Muchas gracias. Gracias. Gracias a nuestros televidentes que nos siguen por la señal de Cámara de Diputados Televisión y por quienes nos escuchan por www Radio Cámara. Muchas gracias entonces a la SCD por este espacio que nos permiten realizar desde acá, desde el Teatro Mauri.